Pareciera que apenas suben al hemiciclo, se le disparan las ambiciones de ser candidato presidencial. Ayer no vimos el discurso de un político responsable, sino de un precandidato presidencial. El único reconocimiento que nosotros necesitamos es el del pueblo y los representantes que eligió el propio pueblo. Por lo tanto, esta directiva somos los representantes del pueblo y vamos a hacer respetar esa decisión. Directiva de la Asamblea Nacional rechazó la petición de los diputados oficialistas al Tribunal Supremo de anular el Parlamento. Monseñor Claudio María Cheli ratificó la posición del Papa y su disposición para el diálogo. Este fin de semana se podría anunciar la ruta a seguir para lograr un cambio de gobierno en 2017, según Carlos Ocariz. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. 5 personas fueron asesinadas y al menos 8 resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la tarde de hoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Estados Unidos. El incidente, que se registró en la terminal número 2, específicamente en el área donde los pasajeros retiran su equipaje, fue perpetrado por un hombre identificado como Esteban Santiago, de 26 años, nacido en New Jersey, que fue soldado de primera clase de la Guardia Nacional de Alaska hasta mediados del año 2016, cuando fue dado de baja por su rendimiento deficiente. El atacante viajaba desde Minneapolis en el vuelo 2182 de la aerolínea Delta, poseía una identificación militar y un arma legalmente habilitada para ser transportada durante el vuelo. Según testigos, Esteban Santiago retiró su bolso de las correas, se dirigió hasta un baño y en ese lugar cargó el arma, salió y comenzó a disparar contra las personas, dejando un saldo de 5 muertos y al menos 8 personas heridas, que fueron trasladadas hasta centros hospitalarios y de las cuales se desconoce el estado de salud. Luego del suceso, el agresor, con ascendencia puertorriqueña, fue detenido por las autoridades de Florida y hasta el momento no se tiene información de su paradero. Familiares del atacante aseguraron que este se mantenía en tratamiento psicológico en Alaska, lugar en el que vivía con su esposa y su pequeña hija. Entre las reacciones generadas por este hecho se encuentra la del presidente electo Donald Trump, quien aseguró que está monitoreando la situación y que mantuvo una conversación con el gobernador del estado de Florida, Rick Scott, quien a su vez comentó que se están empleando todos los mecanismos para mantener seguros a los ciudadanos y visitantes. El primer mandatario norteamericano, Barack Obama, comentó que esperan tener toda la información específica relacionada con este caso durante las próximas 24 horas. El Polo Patriótico solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la anulación de la designación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional por considerarla ilegal. La desincorporación de los diputados del estado Amazonas sigue siendo el argumento utilizado por el oficialismo para solicitar la anulación de los actos de la Asamblea Nacional. A juicio del Polo Patriótico, el Parlamento continúa en desacato por no someter a votación el retiro de los diputados Nirma Guarulla, Rommel Guzamana y Julio Igarza. Por ello considera ilegal cualquier acto del Parlamento, la designación de la nueva Junta Directiva e incluso la sesión de instalación de este 5 de enero que está estipulada en la Constitución Nacional. Pseudo intento de nombrar una directiva, pero sin acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, sin retirar a quienes fueron candidatos por el estado Amazonas y cometieron fraude electoral. Rodríguez también rechazó el discurso del nuevo presidente del Parlamento, Julio Borges, quien instó a la defensa del voto. Anunció la reactivación del proceso de declaración de abandono de cargo contra el presidente Nicolás Maduro e incluso hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional. Qué lástima que arranque el año 2017 con el mismo camino, con una mala copia de lo que hizo Ramos Ayub. Pareciera que apenas suben al hemiciclo, se le disparan las ambiciones de ser candidato presidencial. Ayer no vimos el discurso de un político responsable tratando de encaminar a la Asamblea Nacional y colocarla nuevamente en el marco de la Constitución, sino de un precandidato presidencial. El Polo Patriótico también denunció a la nueva Junta Directiva de la Asamblea ante la Contraloría General de la República. Estamos aquí en la Contraloría General de la República como diputados y diputadas del Bloque de la Patria para solicitar formalmente a la Contraloría General de la República la apertura de una investigación a determinar a fin responsabilidades político-administrativas de la usurpación de funciones de unos diputados que no tienen la cualidad
repito, para asumir la junta directiva. El Polo Patriótico asegura que de no resolverse el tema de desacato del Parlamento, será necesario la realización de nuevas elecciones para la Asamblea Nacional. Mardoley Prin, Televen. Entre tanto, la directiva de la Asamblea Nacional rechazó la solicitud de los diputados del Gran Polo Patriótico al Tribunal Supremo de Justicia para que declare la nulidad del Parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, manifestó que considera que en vez de tomar esa acción, los diputados del partido de gobierno deberían luchar por el respeto de los derechos de los ciudadanos. Mientras que el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Freddy Guevara, aseguró que debe ser la Asamblea Nacional la que tome medidas contra el Tribunal Supremo de Justicia, pues considera que sus magistrados fueron elegidos de manera express. El único reconocimiento que nosotros necesitamos es el del pueblo y los representantes que eligió el propio pueblo. Por lo tanto, esta directiva, el presidente Julio Borges, mi persona como vicepresidente, Denis Fernández como segunda vicepresidente y todos los diputados de la Asamblea Nacional, somos los representantes del pueblo y vamos a hacer respetar esa decisión con el compromiso de avanzar hasta lograr el cambio y esperando que el pueblo venezolano nos acompañe en ese camino. En cuanto al comunicado emitido este viernes por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el que hace un exhorto al Parlamento, Guevara expresó que tal escrito demuestra la parcialidad de parte de los militares venezolanos. Muy triste cómo se parcializan, obviamente. Ellos dicen en el comunicado que ellos no se parcializan, pero que van a defender los logros de la Revolución Bolivariana a toda costa. Yo quiero aquí hacer un llamado muy claro de conciencia a los militares venezolanos. Si ustedes están dispuestos a toda costa a defender este gobierno, eso implica matar gente y se los ordena, ¿ustedes lo van a hacer? Finalmente, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional manifestó que junto al pueblo la nueva Junta Directiva del Parlamento continuará defendiendo a este poder público ante cualquier medida que tome el gobierno nacional. Cristal Chopite, Televen. La Fuerza Armada exigió respeto a la Asamblea Nacional luego de considerar como lamentable que desde el hemiciclo se haga un llamado al rescate de la Constitución bajo un enfoque sesgado y parcial. Mediante un comunicado, la Fuerza Armada considera como contradictorio que desde la Asamblea Nacional se haga ese llamado, pues pretende generar incertidumbre para arrebatar la legitimidad del primer mandatario del país. Rechaza además lo que considera como el sistemático irrespeto, que en forma desafiante se viene practicando desde un sector de la Asamblea Nacional contra autoridades legítimamente constituidas, como el Tribunal Supremo de Justicia. La canciller Delcy Rodríguez y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, reunieron hoy con el enviado del Papa, Monseñor Claudio María Cheli, quien ratificó su disposición de fomentar el diálogo en Venezuela. A través de su cuenta Twitter, el alcalde Jorge Rodríguez mencionó que frente a la compulsión a la violencia de la dirigencia de la derecha, la paz con la justicia es el único camino. Para el próximo viernes 13 de enero está prevista una nueva reunión entre los representantes del gobierno y la oposición, como parte del proceso de diálogo. Ante esta visita de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, al monseñor Claudio María Cheli en el Vaticano, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, manifestó que la oposición mantiene contacto directo, frecuente y fluido con los representantes de la Iglesia por el bien de la transformación del diálogo con el gobierno. Recordemos que mientras no haya cumplimiento de los acuerdos, aquí no va a haber interlocución entre gobierno y oposición. Esto es muy importante tenerlo claro, tenerlo preciso. En segundo lugar, la relación de la oposición venezolana con la Santa Sede, con el Nuncio Apostólico y la Conferencia Episcopal Venezolana es permanente y es fluida. Nosotros no tenemos que atravesar un océano para tomarnos una foto con Monseñor Cheli para tener una relación, repito, frecuente y, por supuesto, respetuosa y fluida. Esto es permanente. Torrealba también expresó que de retomarse el diálogo con el gobierno, esto debe ser con otro formato que sea más efectivo y de acuerdo con lo que quiere el pueblo venezolano. Cristal Chopite, Televen. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, indicó que este fin de semana se podría anunciar la ruta a seguir para lograr un cambio de gobierno en 2017. Hoy en este momento se está desarrollando una reunión de todos los factores de la oposición para varios temas, entre ellos el diálogo, también el tema de la reestructuración de la MUT, el tema de los caminos o el camino para este año 2017. Esperemos que las conclusiones de esta reunión
para poder informarlas. Destacó que no participará en el diálogo porque no se han cumplido los acuerdos alcanzados con el gobierno nacional. Aseguró que la fecha del próximo encuentro anunciada por el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, no fue aprobada por la Mesa de la Unidad Democrática. Harley Monseguilemán, Televen. Tarek El Aizami fue ratificado como vicepresidente ejecutivo a través de un decreto publicado en Gaceta Oficial número 41.067. La Presidencia de la República oficializó el nombramiento con el decreto 2652, además de designar a los vicepresidentes sectoriales del Consejo de Ministros del Gobierno. En este sentido, también se estableció la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por el diputado Ramón Lobo, con el cual se suprimen los ministerios para la banca y finanzas y la industria y comercio. Colombia mantendrá cerrado el paso de vehículos hacia Venezuela con el fin de evitar el contrabando de gasolina en Cúcuta. Así lo anunció la canciller María Ángela Holguín. Con esta decisión del presidente Maduro que va a vender gasolina en la frontera en pesos. No vamos a abrir la frontera. No queremos seguir dependiendo de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tomaron esta última decisión de que vendían gasolina en la frontera. No vamos a abrir para carros en la frontera. Y no vamos a dejar que otra vez nos invada la gasolina de contrabando en Cúcuta. Y por el momento no vamos a abrir a carros. Habíamos pensado por solicitud de los cucuteños, que íbamos a abrir paulatinamente, porque ellos quieren tener la frontera abierta. Ante esta nueva situación dijimos, vamos a mantenerla cerrada por un tiempo más y en eso nos vamos a mantener. Holguín afirmó que hasta ahora no es necesario aceptar la propuesta de Venezuela de vender en pesos o moneda extranjera el combustible para los ciudadanos colombianos. Agregó que Colombia no puede tomar medidas con el vaivén de las decisiones del presidente Nicolás Maduro. La Federación Nacional de Transporte aseguró que el ministro Ricardo Molina no ha cumplido con los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo sobre el aumento de tarifas y pago de subsidios del pasaje estudiantil. El presidente del gremio, Eric Zuleta, afirmó que la autoridad máxima de la cartera ministerial se niega a cumplir con lo acordado en las últimas reuniones. Destacó que el aumento escalonado a 80 bolívares en diciembre y 100 bolívares en enero fue aprobado. Sin embargo, el ministro Ricardo Molina ha informado en varias oportunidades que el pasaje se mantiene en 60. Yo no sé si es que el ministro está jugando a la crisis, está jugando al caos o están jugando un enfrentamiento con los sectores del transporte porque engañaron a los estudiantes, engañaron a los transportistas, no nos pagaron completo, nos deben todavía el mes de diciembre, lo que nos pagaron mucho, nos los pagaron con tarifa del año 2015 y está todo vuelto un desastre, los compromisos no los cumplieron por ningún lado. Ante la falta de la Gaceta Oficial, el Comité de Usuarios ha denunciado aumentos arbitrarios en líneas urbanas e interurbanas. Lamentaron que el gobierno no tome acciones en contra de los conductores. No ha habido forma ni manera de que se sancione, de que se tomen en cuenta las denuncias de los usuarios. Por lo tanto, nosotros no sabemos a dónde acudir para que se tomen en cuenta los atropellos que se nos hacen en todas las líneas de transporte en todo el territorio nacional. Lo cierto es que los usuarios de la capital están pagando su pasaje a 100 bolívares, un monto que para algunos es justo, mientras que otros, quienes dicen estar conscientes por la situación país, se niegan a aceptarlo por el mal servicio y estado de los autobuses. Y aquí la camioneta que cobran 100 bolos, y que hace uno, tiene que pagarlo, porque ¿cómo hace para llegar a la casa? Es justo, sí. Es justo porque los repuestos y todos los accesorios de los transportes están elevados el costo. Si hubiera un buen servicio, eso no importara, pero hay carros que están todos destronados, y como hay unos cuantos carros que están buenos. Y los carros piratas haciendo daño, haciendo desastre con el pueblo, le quitan 300, 400 bolívares por un pasaje a la gente. Y justamente, mira, lo que uno gana, eso no alcanza para pagar un pasaje. Para la próxima semana, la Unión de Conductores del Oeste de la capital tiene previsto reunirse para elevar nuevas propuestas al Ministerio de Transporte y exigirle a esta cartera ministerial que sea publicado en Gaceta Oficial el aumento del pasaje, que según los conductores fue un acuerdo al que llegaron en las últimas mesas de trabajo realizadas en el 2016. Alberto Torobielma, Televen. Apagones y fallas de voltaje afectan a varios sectores de Anzoátegui desde finales de 2016. Algunas personas denuncian que sus aparatos eléctricos han resultado dañados y los altos costos no les permiten reponerlos.
A mí me dañó la nevera, entonces nadie me responde por eso. Nadie me responde y se sigue pasando, me va a seguir dañando las cosas. Se ha quemado bastantes cosas, nevera, televisores, esas cosas. Ya no puedo estar comprando eso, para nada, hijo. Ojalá que pudiera comprarlo, pero... Y como yo, está mucha gente también igual. Es lamentable y uno no tiene dónde ir a reclamar a la hora de dañarse un equipo eléctrico, pues. Entonces uno va a buscar la forma de que reponer ese equipo y listo, y los precios están por las nubes. Entonces lamentablemente pues no se puede reponer. Los afectados señalan que aunque los cortes de servicio duran pocos minutos, cuando el mismo es restituido, va acompañado de altas y bajas de tensión que dañan los protectores de voltaje, y al no poder reponerlos por los altos costos, se queman también los electrodomésticos. Piden mayor mantenimiento en las redes de distribución. Quienes habitan en el oriente del país solicitan a Corpelec realizar el mantenimiento preventivo de las líneas de distribución de electricidad, esto con el fin de evitar fallas en el voltaje y también apagones. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Hoy falleció el abogado y político venezolano Octavio Lepage a sus 93 años. Lepage desempeñó importantes cargos en la vida pública del país, llegando a ser presidente interino de Venezuela en 1993. Octavio Lepage Barreto nació en Santa Rosa, estado Anzoátegui, el 24 de noviembre de 1923. Cursó estudios de Derecho y se graduó en 1947. Fue dirigente y miembro fundador del Partido Acción Democrática y del Movimiento Juvenil en la Universidad Central de Venezuela. Fue designado secretario en el comité de ese mismo partido en la ciudad de Caracas. En el año 48 fue elegido como diputado por el estado Anzoátegui en el Congreso Nacional y en noviembre de ese mismo año fue elegido secretario general de Acción Democrática, pero el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos le impidió asumir el cargo. Es considerado el primer secretario general del partido que operaba clandestinamente desde enero hasta septiembre de 1949 y fue parte del secretariado de organización del partido, lo que generó que en 1950 fuese detenido por la Seguridad Nacional y encarcelado en San Juan de los Morros. Fue liberado en julio de 1954 y expulsado del país, operando en el exilio como miembro del Comité de Coordinación de Extranjeros. A su retorno del exilio se convirtió en diputado por el estado Anzoátegui al Congreso Nacional en 1959 y en 1964 fue embajador de Venezuela en Bélgica. Tras su regreso a Venezuela en 1965, ocupó el cargo de secretario general de Acción Democrática. Durante su carrera política ocupó los cargos de ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi, y presidente interino de Venezuela en 1993, tras la destitución de su antecesor y compañero de partido, Carlos Andrés Pérez. Hacemos nuestra primera pausa para publicidad. Al regreso, más información. Con urgencia se solicita Sanidip de 10 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al 0426-406-5188 o 0414-325-7047. Gracias. Tres sujetos presuntamente involucrados en el asesinato de 2 agentes del CICPC murieron en un enfrentamiento con la policía científica en el sector El Hueco de la parroquia La Pastora en Caracas. Los fallecidos fueron identificados como Héctor Fernández, de 31 años, Joel Guillén y José Pinto. El presunto enfrentamiento se registró entre las 10:45 de la noche y las 2 de la madrugada aproximadamente, cuando efectivos del CICPC supuestamente realizaban labores de investigación en relación al asesinato de los funcionarios de la Policía Científica Gabriel Castillo y Luis Arévalo. Se conoció que el intercambio de disparos inició luego que los fallecidos accionaran contra los policías. Los hombres fueron ingresados al hospital del Lídice, donde fallecieron.
De forma extraoficial se pudo conocer que durante el operativo del CICPC fue hallada una pistola presuntamente involucrada en el asesinato de los 2 funcionarios en el sector Mecedores de la parroquia La Pastora. En otro hecho, un ex policía de Caracas, identificado como Carlos Soltero, fue asesinado de múltiples disparos en el sector Alfredo Rojas del Guarataro, también en la ciudad de Caracas. Se conoció que los presuntos asesinos supuestamente forman parte de una banda denominada El Quilombo. Buscaron al infortunado en su casa. Al no encontrarlo, continuaron su búsqueda en el sector y lo consiguieron en unas escaleras cerca de su domicilio, lugar donde le quitaron la vida. Se pudo conocer que aunque la muerte del exfuncionario fue el jueves a las 5 de la tarde aproximadamente, los miembros de la banda no dejaban que el CICPC accediera a levantar el cuerpo, sino este viernes a las 9 de la mañana aproximadamente. Harley Monseguilemán, Televen. Al menos 7 impactos de bala recibió un sujeto esta tarde cuando se disponía a cobrar el pago por el rescate de una motocicleta en el sector El Obelisco de la parroquia Petare. Según testimonios de vecinos, Carlos Augusto Delgado, de 38 años, llegó al sector cerca de las 4 de la tarde en su motocicleta modelo Owen. En el sitio lo esperaban otros 2 sujetos, quienes presuntamente le iban a entregar una suma de dinero a cambio de la devolución de una moto que habría sido robada días anteriores. Luego de recibir el bolso, la víctima se disponía a retirarse del sector cuando los sujetos desenfundaron un arma de fuego y le propinaron múltiples detonaciones. Aparentemente se dice que él estaba ahí parado y llegaron unas personas y le dieron unos disparos y ahí quedó. Chévere, ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades? ¿Tú ves presencia policial acá en esta zona frecuentemente con los patrullajes? Sí, pero relativamente no sirven para nada, ciertamente. En otro hecho delictivo, William Romero, de 19 años, fue asesinado mientras esperaba un transporte público en el sector Los Magallanes de Catia, al oeste de Caracas. Se conoció que la víctima se encontraba en la parada junto a un amigo, cuando 2 sujetos llegaron al sitio y sin mediar palabras le dispararon en 4 oportunidades, causándole la muerte de manera instantánea. Familiares aseguraron que horas antes el joven habría sostenido una discusión con uno de los delincuentes. Extraoficialmente se conoció que en estos primeros 6 días del año 2017 fueron ingresados al menos 88 cadáveres a la morgue de Bellemonte, acá en Caracas. Kevin Alfonso Gil, Televen. En menos de 24 horas, 30 delincuentes fueron capturados por cuerpos policiales en Anzoátegui. La mayoría de los detenidos pertenece a bandas dedicadas al robo de residencias, secuestrando a quienes habitan en ellas. De las 33 personas que han sido detenidas por los organismos de seguridad, 5 están solicitadas por homicidio. Los sujetos estudian a sus víctimas, generalmente los interceptan al llegar a sus casas para secuestrarlos mientras sustraen los objetos de valor. Que se introducen a las casas, someten a las familias a través del secuestro, la extorsión y también le llevan los bienes. Estas personas fueron capturadas. En el último hecho, uno de los delincuentes fue abatido al enfrentarse con la policía de Barcelona cuando intentaba huir luego de un robo. Se suscitó un intercambio de disparos entre estos sujetos, 3 de estos sujetos, con la comisión policial, donde uno de ellos resultará herido. Los otros 2 lograron huir del lugar. Las ciudades más pobladas de la entidad serían objeto de este fenómeno delictivo. Puntos de control han sido establecidos en las zonas donde operan este tipo de grupos delictivos que se encargan del robo de viviendas. Autoridades hacen un llamado a quienes habitan en estos lugares a realizar la denuncia respectiva para así mejorar la acción policial. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La policía de Miranda rescató hoy en el sector Las Tres Letras de la autopista Ocumare del Tuy, Charallave, a Miguel González, de 72 años, ciudadano español que se encontraba secuestrado desde el pasado 8 de diciembre. Los agentes se encontraban desarrollando investigaciones vinculadas a la muerte del comisionado José Sivira, cuando descubrieron a 5 hombres que se internaban en zona boscosa del sitio cargando comida. Estos, al ver a los uniformados, les dispararon y se dieron a la fuga. La comisión inspeccionó la zona y encontró al español secuestrado, quien presentaba raspones y ampollas. Marilyn González, de 21 años, y su pareja Jader Tobar, de 28, fueron acusados por su presunta responsabilidad en el homicidio frustrado de su hijo de 2 años, el 12 de noviembre del 2016, en La Victoria, estado Aragua. Los imputados se presentaron a la sala de emergencia del Hospital Central de Maracay, puesto que el niño se sentía mal.
Los médicos detectaron que la víctima mostraba signos de maltrato, una fisura en la cabeza, deshidratación, desnutrición aguda, así como quemaduras y heridas de vieja data. Un familiar del niño acudió al centro médico y fue informado del problema, por lo que de inmediato denunció la irregularidad al CICPC. Momento de otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso, más información. Se requiere con urgencia adriamicina de 50 miligramos o epirubicina de 50 miligramos en ampollas. Quien pueda colaborar, comunica. El Parlamento aragüeño ratificó la directiva que ejercerá las funciones para el periodo legislativo 2017. Estamos nosotros haciendo este primer acto legislativo, por supuesto, reafirmando el compromiso con la Aragua Potencia. Los legisladores y legisladoras del Bloque de la Patria mantenemos intacto. Es un compromiso que además lo iremos profundizando con acciones concretas. La sesión de instalación tuvo como presidenta accidental a la diputada de la fracción opositora Margarita Rivero y como secretario legislador Eloy Ordaz. Finalmente, el presidente del Parlamento detalló las necesidades que atenderán para este 2017. Necesidad de profundizar las obras, sobre la necesidad de profundizar la lucha contra la delincuencia, sobre la necesidad de avanzar en esa lucha o en esa batalla que estamos dando en el tema económico. Con la ausencia de 4 diputados de la bancada opositora del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, fue ratificada la Junta Directiva para el periodo anual 2017. Desde el Estado de Aragua, Irene Arcila, Televen. Llega el fin de semana y la ciudad capital nos ofrece diversas opciones de esparcimiento y descanso en este inicio de año. Veamos qué nos tiene Harley Monseguileman en Caracas. ¿Qué hay? La Zafra Teatral este 2017 inicia con la llegada de la 10ª temporada del Microteatro Venezuela. Serán 28 obras de 15 minutos cada una. En esta oportunidad, el tan conocido teatro de un cuarto ha incorporado nuevos géneros. Y es que en esta temporada del microteatro se incorpora la técnica del clown y un espacio para la presentación de stand-up. En esta cita teatral convergen jóvenes artistas junto a los consagrados de las tablas, como la primera actriz Carmen Julia Álvarez, quien nos presenta la pieza escrita por Carlos Daniel Alvarado, Mi foto con Cruz 10. Todo converge en una tasca o un barcito español y ahí vemos cómo son nuestros coterráneos fuera de aquí, cada uno de una forma distinta. Es una comedia, pero también un poquito yo diría con reflexión, ¿no? O sea, como vamos a pensar un poquito en qué verdad tan grande, ¿no? Somos nosotros fuera de aquí. Pero esta es solo una de las opciones. Aún le quedan 27 obras por descubrir. Las entradas tendrán un valor de 1.500 bolívares. Y en la gran pantalla continúan 2 películas venezolanas, una de ellas, Cara o Sello, un film de intriga policial. Y también en cartelera la comedia El peor hombre del mundo. Y directamente desde Hollywood llegan 2 películas para los amantes de la ciencia ficción. Pasajeros, con la exitosa Jennifer Lawrence. Y Rogue One, de la famosa saga de la Guerra de las Galaxias. Sois rebeldes, ¿no? ¡Salvad la rebelión! ¡Salvad el sueño! Y para los más pequeños, Bailarina se presenta como una opción. Nunca debes renunciar a tus sueños. Y ya muchos colocaron en su agenda la tan famosa dieta de enero. Y es que para bajar aquellos kilitos de más propios de la época decembrina, no hay nada más recomendado que hacer ejercicios, pero al aire libre. Al Ávila y los corredores viales de los fines de semana se suma el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Allí usted podrá practicar completamente gratis la disciplina de fitness de combate. Es un conjunto de las artes marciales donde incluye golpes, patadas, barridos. Todo esto es derivado al fitness de combate. Y ahí puedes obtener oxidas grasas, como te dije, liberas tensiones también.
quemas unas calorías entre 450 a 600 calorías, todo esto dependiendo cómo el alumno vaya desenvolviendo la clase. Es una disciplina que está llevada a todo tipo de personas, de niños de 5 años hasta personas mayores de 50, 60 años, que practican nuestras clases. Y como otro dato les hacemos saber que todas las clases son dictadas los domingos desde las 9 de la mañana. La ciudad de Caracas va retomando su ritmo y con él las opciones para disfrutar el fin de semana. Yo soy Harley Monseguilemán y me despido hasta el próximo viernes cuando nos reencontremos para informarles en Caracas qué hay. Colombia investiga a policías que se fotografiaron con guerrilleros de las FARC. En breve, las notas internacionales. Una nueva masacre, esta vez en una cárcel del estado brasileño de Roraima, dejó al menos 33 personas muertas en la madrugada de hoy. Esto se generó 4 días después de que 56 reclusos fueron asesinados en una prisión de Manaos. Autoridades aseguraron que la situación está bajo control y que militares se encuentran en el interior del complejo penitenciario. Agencias de inteligencia estadounidenses informaron que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su gobierno ayudaron a Donald Trump a ganar las elecciones el pasado 8 de noviembre, al desprestigiar a la candidata demócrata Hillary Clinton. El informe difundido hoy advierte además que Moscú va a aplicar las lecciones aprendidas en su injerencia electoral en Estados Unidos para intentar influir en las elecciones de otros países, incluyendo aliados estadounidenses. En Colombia, 4 policías que estaban encargados de vigilar las zonas donde deben concentrarse las FARC para dejar las armas, están siendo investigados por haberse tomado varias fotos con guerrilleros armados. Entre los investigados también se encuentra una integrante colombiana de la misión de la ONU encargada de verificar el fin del conflicto. 3 muertos, 12 heridos, 21 detenidos, saqueos y daños al Palacio de Gobierno estatal dejaron las manifestaciones en contra del alimento y el aumento del precio de la gasolina en la ciudad de Monterrey. Más de 10.000 personas acudieron a la protesta que denominan el gasolinazo frente al Palacio de Gobierno del Estado. Un grupo de jóvenes se enfrentó a la policía con objetos contundentes y fueron detenidos, mientras que en el centro de la ciudad saquearon 2 tiendas de muebles. Las protestas podrían extenderse por varios días más. El Congreso de Estados Unidos certificó hoy en una sesión conjunta de las 2 cámaras legislativas la elección de Donald Trump como nuevo presidente, cargo que será asumido por el magnate el próximo 20 de enero. La reunión de certificación fue interrumpida por protestas de manifestantes que fueron retirados del lugar. En Buenos Aires, una fábrica de colchones Simmons se incendió hoy sin dejar heridos. Los bomberos llegaron al sitio y lograron apagar el fuego. Las autoridades, por precaución, pidieron evacuar las viviendas cercanas. La orca Tilikum, famosa por la muerte de su entrenador en el año 2010, murió hoy a los 36 años, presuntamente a consecuencia de una infección respiratoria. El parque SeaWorld en Orlando, Florida, informó que Tilikum sufrió problemas graves de salud durante el año pasado. Veterinarios esperarán que se complete la necropsia y así determinar la causa real del fallecimiento del cetáceo. A esta hora se juega la 4ª jornada de los playoffs de la pelota venezolana. En Maracay, Águilas del Zulia consiguió su pase a semifinales al dominar a los Tigres de Aragua 5-1, barriéndolos en 4 encuentros. En la capital, Caribes de Anzoátegui supera cómodamente a los Tiburones de La Guaira 16-2. Y en Por la Mar, Cardenales le gana 8-2 a los Bravos de Margarita. Los futbolistas venezolanos Juan Arango, Reni Vega y Joandri Orozco vestirán la camiseta del Zulia Fútbol Club durante el próximo torneo clausura. Así lo dio a conocer César Farías.
En su opinión, el regreso de Juan Arango al fútbol venezolano le permitirá cubrir la falta de experiencia con el retorno del jugador más importante de la historia de Venezuela. Y en la próxima parte, lo actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Hoy vamos a comenzar las noticias más recientes a través de una cápsula informativa. Para los amantes del terror ya fue liberado el segundo tráiler de El Aro 3. En las imágenes se ven más detalles de lo que será la primera película de terror del año que se estrenará el próximo 3 de febrero. Así que pónganse cómodos y disfruten de este adelanto. The voice said 7 days. Something's happening. Something evil. 7 days. It has to mean something. This mark on your hand. It's the mark of the devil. There's no stopping us. With the grace of the Holy Spirit, may the Lord save you. Uno de los largometrajes que se estrenará en las carteleras venezolanas es Viral. La cinta, dirigida por Henry Joss, está basada en Emma Drakeford, que es una adolescente que se encuentra luchando por superar una tragedia familiar y que decide grabar un documental sobre su vida como proyecto para el instituto. Pero todo se convierte en una pesadilla cuando un terrible virus azota el pueblo, convirtiendo a sus amigos y vecinos en terribles monstruos viciosos. En cuarentena junto a su familia, Emma cree que se encuentra fuera de peligro, pero el contagio se infiltra en su casa y su familia debe enfrentarse a una decisión imposible. Si alguien a quien amas se convierte en una amenaza, ¿lo matarías a sangre fría para evitar que acabe contigo y el resto de tus seres queridos? ¿O por el contrario, tratarías de protegerlo poniendo en riesgo tu vida y la de los que te rodean? Otra de las cintas que no pueden dejar de ver es Monster Truck. Tratando de evadirse de la vida en el pueblo en el que se encuentra atrapado desde que nació, Trip, un estudiante de último curso de instituto, construye un Monster Truck a partir de piezas y restos de coches en desagüe. Después de un accidente en un yacimiento cercano en el que estaban realizando perforaciones en busca de petróleo, aparece una extraña criatura subterránea que posee una pasión y habilidad especial por la velocidad. Es entonces cuando Trip descubre que puede haber encontrado la clave para escapar de su pueblo, además de conocer al más inesperado de los amigos, combinando unos vanguardistas efectos visuales con las más avanzadas imágenes generadas por ordenador. Esta película está dirigida por Chris Wedge y los actores que forman parte del reparto de la película son Lucas Steele, Jane Levy, Paul McCallany y Danny Glover. Otra de las cintas que no pueden dejar de ver en las carteleras de cine es El Especialista. Un largometraje dirigido por Dennis Gunn. Se trata de Arthur Bishop, que ha dedicado toda su vida a eliminar personas por encargo. Pero no solo es un experto en ejecutar este tipo de trabajo, sino todo un especialista para hacer pasar estos hechos como trágicos accidentes. Pero cuando ya pensaba que este accionar criminal era cosa de su pasado, este recibe una nueva propuesta para realizar una serie de asesinatos a cambio de una importante suma de dinero. Tras negarse a llevar a cabo dicha misión intentando mantener su decisión de no volver a asesinar gente, su novia Gina es secuestrada por un viejo enemigo que tenía cuentas pendientes con él, obligándolo a tener que realizar este trabajo, esta vez a cambio de conservarla con vida. Bishop no tendrá otra alternativa que aceptar esta nueva oferta que pone en riesgo la vida de su ser amado, pero hará las cosas a su manera para cumplir con su palabra.
Dentro del reparto de esta cinta se encuentran nombres como Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh y Natalie Portman. Con esta buena información me despido. Los invito a que no se pierdan toda la programación que tiene Televen, tu canal. ¡Feliz noche, Venezuela! Así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Amigos, sigan en sintonía de Televen. Buenas noches. No más, contigo siento la felicidad, pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más, contigo siento la felicidad. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, lágrimas no más. Sé que estás destrozada, se te nota en la